Hola, ¿cómo están todos nuestros seguidores? Ya hace tiempo que no nos veíamos en este programa, en el foro del sistema Reiki Sean, y ustedes saben perfectamente bien que la idea de este foro es tener de invitados expertos de muy alto nivel para complementar toda esta formación que nosotros tenemos alrededor de lo que es el Reiki y para que el reikista de todas las corrientes, de todas las escuelas, de todas las ramas de ese gran tronco que a hoy, en este año festejamos los 100 años del maestro Usui, de ese gran tronco que formó en su origen el Sensei Usui, bueno, se ha ido dividido en ramas, como en el caso del sistema Reiki Sean. Y la intención es que tengamos toda una serie de contextos y de elementos alrededor de nuestra formación para profundizar en el trabajo que hacemos. El día de hoy vamos a platicar un tema sumamente interesante, magia y medicina. Hemos invitado a la maestra Sofía Irene Velázquez Cruz, una excelente maestra en este campo, tiene un currículum impresionante, pero voy a leer su síntesis curricular, luego ya vamos a darle la palabra y vamos a empezar con esta entrevista, conferencia que tenemos con ella. La licenciada Irene, Sofía Irene, ella es licenciada en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y después cursó la maestría en Filosofía de la Cultura por parte de la misma universidad, obteniendo la mención honorífica con la tesis titulada El arte mestizo de la Nueva España. Ha incursionado en diversos temas sobre la historia del arte del periodo colonial en México y en el siglo XX. Entre sus obras bibliográficas destacan las siguientes: El arte barroco de la Villa de San Miguel el Grande, Imaginería michoacana en caña de maíz, el grabado mexicano de la obra de Manuel Manila, el grabado mexicano del siglo XX, la colección del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salcé, Entre historias y murales, las obras ejecutadas de Morelia, bueno, muchas más. Tiene una veintena de artículos y ensayos publicados, tanto en revistas como en libros especializados en historia del arte novohispano y contemporáneo. Ocupó la jefatura del Departamento del Museo de Arte Colonial de Morelia entre los años 2008-2012 y posteriormente del 2016 al 2021. Ha impartido diversas conferencias sobre distintos temas de historia del arte en México y en el extranjero. Fue merecedora del Premio José Vasconcelos 2020, que otorga el Frente de Afirmación Hispanista. Pero algo muy interesante con la maestra, además de toda esta formación académica, además de toda esta parte de la ciencia, la maestra Sofía Velarde es terapeuta integral, coach espiritual angelical, tiene certificación en cirugía astral nivel 1 y es maestra en Reiki Usui angelical. O sea, es una persona que ha combinado la parte científica con la parte mística, esotérica, filosófica de todas estas tradiciones que nos ocupa a nosotros. Maestra, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista conferencia. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está la hermosa ciudad de Morelia, maestra? No, bueno, pues muchas gracias, doctor. Un honor estar aquí con usted en su programa. Pues Morelia, pues muy linda, muy bella. Ya usted me comentaba que también usted es egresado de la Facultad de Odontología, ¿no? Entonces, bueno, todos los que no conozcan nuestra ciudad de Morelia, bueno, pues que vengan a conocerla a la bella ciudad de Cantera Rosa, ¿no? Es una ciudad hermosísima que se pierde uno en sus calles. No digo callejones como en Guanajuato, que también es hermosísimo y también tuve la posibilidad de hacer mi posgrado en Guanajuato, pero aunque son dos ciudades coloniales, son totalmente diferentes, hermosísimas en nuestro México. Para todos los que no son de México, que son de los otros países de habla hispana, los invitamos a venir a este lugar. Y bueno, vamos a empezar a platicar sobre este tema, magia y medicina, maestra. Esto es muy interesante, sobre todo para todos aquellos estudiosos de las ciencias que nos dicen que nosotros trabajamos las pataciencias o las paraciencias y que no entienden este concepto
de medicina integrativa. Para algunos nos dicen, ¿sabes qué? Todos los que ustedes trabajan en medicina integrativa se están subiendo al caballo de la ciencia y quieren que nosotros los apadrinemos, ¿no? Y entonces se olvida que hay muchísima investigación científica sobre esto. El Instituto Nacional de Medicina Tradicional e Integrativa de los Estados Unidos y muchos otros centros están estudiando esto. Sin embargo, vamos a irnos a una base un poquito más antigua, esto que a veces nos presentan las películas como Harry Potter, que nos presentan las películas de los chamanes, que nos presentan toda nuestra cultura, no solamente mexicana, sino iberoamericana, sobre todo vamos a hablar de Perú, vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de Guatemala, Colombia, México, no se diga, donde todo este elemento de la magia, entre comillas, empieza pues empieza como base de la medicina ancestral y luego se ha ido cambiando la investigación científica, ha ido modificando todos estos elementos que en un momento mágico retomaron o hicieron estos predecesores de nosotros, pero finalmente toda América Latina tiene un pensamiento mágico. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde está ese pensamiento mágico? ¿Hasta dónde dice la ciencia? ¿Qué pasa con todo esto? Maestra, es usted la experta, yo ya no hablo más. Adelante, maestra. Bueno, esto empieza, sí, en América Latina tenemos mucho de esto, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que esto empieza desde la antigüedad en Europa, desde los primeros tiempos desde que el hombre apareció en el mundo y que tuvo conciencia, va a empezar a interrelacionarse esto que es la magia y la medicina, ¿no? Mucho de lo que nosotros hoy sabemos encuentra su origen en las culturas celtas, en Irlanda, en estos primeros tiempos de la humanidad, en donde los hombres y mujeres, bueno, van a empezar a observar, ¿no? Las propiedades de las plantas, por ejemplo. ¿Para qué? Para curar enfermedades. Las propiedades no solo de las plantas, sino también de las cortezas, de las semillas, de raíces, en fin. Pero esto lo van a relacionar también con el culto que ellos rendían a diferentes divinidades, pero muchas de estas justamente estaban interrelacionadas, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Ellos tienen o tenían todo un respeto hacia la naturaleza, entonces se va a empezar a interrelacionar. Después, cuando vamos caminando ya un poco en el tiempo, en la historia de la humanidad, bueno, pues vamos a ver, llegamos, por ejemplo, a la Grecia clásica. Todos estos filósofos, bueno, pues van también a destacar mucho ya dentro del campo científico de propiedades medicinales, pero también interrelacionándose con su propia religión, ¿no? Con sus cultos. Recordemos, por ejemplo, ¿no? En Grecia, toda esta creencia que se tenía acerca del tema de los oráculos, ¿no? Que empiezan ahí también las mancias, empieza a interrelacionarse todo ello. Y bueno, pues también recorriendo ya el camino, llegamos pues a la era del cristianismo, ¿no? Ya se van a conocer un poco más las propiedades de las plantas, incluso de los minerales, y en estos primeros siglos del cristianismo, el cristianismo va a permitir muchas veces todas estas creencias, pero va a llegar un momento en que también va a parar esto. Pero bueno, en los primeros siglos del cristianismo y lo que podemos considerar como, bueno, pues los primeros siglos de la Edad Media, también, bueno, ya va a tener un punto de intersección la religión y la ciencia. En este caso, estamos hablando concretamente ya del cristianismo, del catolicismo. Y ya diversos autores nos van a hablar de lo que se conoce como magia natural.
La magia natural era la que se consideraba que explotaba los poderes ocultos de la naturaleza, era una rama de la ciencia medieval incluso, y vamos a empezar a ver lo que se conoce como algo como curas mágicas, ¿no? Que incorpora los conocimientos de la herbolaria, de lo que podemos considerar como la medicina popular, pero también con frases cristianas, ¿no? Es la intersección bastante fuerte. Y, por ejemplo, hay diversos trabajos, ¿no? Que se han encontrado en donde, por ejemplo, había gente que escribía en ciertos libros, bueno, y debemos decir que estos manuales que se han encontrado y que podemos decir que pertenecían a algún miembro de una clase no popular, ¿no? Sino ya de un más alto nivel, porque tenía la posibilidad, por ejemplo, de saber leer y escribir, ¿no? En la Edad Media, pues básicamente muy pocos eran los que tenían este privilegio, pero entonces mucha gente va recogiendo todo esto, y entre los manuales que van a hacer, que traen todo tipo de consejos, desde curtir pieles o hacer jabón o fabricar papel, en fin, ¿no? Una serie de cosas, también van a apuntar ciertos consejos para curar ciertas enfermedades, ¿no? Hay un manual, por ejemplo, que se ha descubierto, que es el manual de Wallström, que se encuentra en la zona de El Tirol, y, por ejemplo, entre los remedios que este manual propone es, por ejemplo, tomar las hojas de cierta planta como un remedio específico para tratar la fiebre, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, antes de utilizar estas hojas, hay que escribir en ellas ciertas palabras latinas para invocar el poder de la Santísima Trinidad, ¿no? Nos dice que hay que rezar el Padre Nuestro y ciertas plegarias, y bueno, esto se repite la oración, por ejemplo, 3 mañanas consecutivas antes de la salida del sol, ya que se intensifica así su poder, ¿no? Entonces vemos, bueno, el tema de tomar las plantas para bajar la fiebre, ya estamos en un terreno de la ciencia o de la herbolaria, pero al mezclarlo con estas oraciones o plegarias cristianas, estamos entrando en el campo de la religión, ¿no? Entonces vamos a ver que van a ir unidas. Muchas veces también estos primeros o incipientes manuales, nos dicen ciertos autores, que para resguardarse de cualquier forma de brujería, deben, por ejemplo, llevarse encima algunas ramitas de Artemisa, o para asegurarse una vista aguda hay que untarse los ojos con la sangre de ciertos animales, ¿no? No lo mencionamos porque, bueno, es un tema que no lo vaya a retomar alguien, ¿no? Entre la desesperación a veces por recuperar la salud, bueno, los humanos podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero estos eran, por ejemplo, algunos de los consejos que traían estos manuales, estos primeros libros de autores, ¿no? Que van recogiendo toda esta tradición popular. Esto que nos comentas, muy interesante. Cuando a veces no cuadra, no entra dentro de nuestro paradigma cultural algún elemento, le decimos que es algo no creíble. Y por otro lado, cuando queremos involucrar ese conocimiento a nuestro pensamiento, hacemos la sinergia. Recuerdo mucho que en una conferencia que fui sobre prehispanidad, el expositor que estaba dando Paco Campos, decía, vinieron los españoles, bueno, no sé si sea conquista o invasión, como cada quien lo quiera ver, esta es una circunstancia de análisis, llegaron y las crónicas decían que habían encontrado la medicina más avanzada del mundo en el México prehispánico, porque tenían
tantos resultados con las plantas medicinales y todavía lo seguimos teniendo nosotros en nuestro país, que lo seguimos usando ese proceso de la herbolaria y está reconocido en todo el mundo, incluso también China y Japón utilizan mucho esto y la India. Yo recuerdo que cuando estuve yo por circunstancias en Japón, alguien se enfermó de las vías digestivas eh, en en pleno tour. Entonces dijimos, ¿qué va a pasar, no? Hay que ir a ver al médico, dice el guía japonés. No te voy a llevar a ver un médico convencional, te voy a llevar aquí no sé cómo les llaman, pero era lo que se llama botica, como donde venden medicina tradicional. Una toma bastó para quitarle el vómito y la diarrea, y dije, yo me hubiera traído unas cajas de esto a México, ¿no? La circunstancia de la herbolaria, bueno, no solamente utilizan la herbolaria, utilizan todo el trabajo de hongos y una serie de cosas. Entonces, esto es muy interesante porque desde este punto de vista, entonces, ¿cómo podemos entender la magia? La integración de palabras mágicas o religiosas a la medicina, pero como proceso cultural o como un proceso, como nos dicen a veces los médicos, peyorativo, no sé, maestro. Pues vamos a ir recorriendo, vamos a llegar al final y vamos a ver que, bueno, pues mucho de esto persiste y perdura todavía, y no solo en América, ¿no? Sino también en muchos países europeos, ¿no? España está plagado de estos casos, ¿no? Y bueno, también debemos decir que, bueno, esto que se considera como magia natural era una magia encaminada a sanar, ¿no? Era una magia encaminada a encontrar las virtudes de las plantas. Pero también había otro tipo de magia que esta sí era considerada como magia diabólica, y es lo que se puede conocer como la nigromancia, ¿no? Como la magia negra, ¿no? Y bueno, este tipo de magia era la que no buscaba el bien, sino que buscaba la satisfacción personal del individuo, ¿no? Por ejemplo, se consideraba que para obtener ciertos favores de la corte, para obtener el amor de alguien, para obtener bienes materiales, se invocaban ahí sí ciertos demonios con símbolos mágicos, se les daba órdenes a los espíritus, se les ordenaba regresar después. Entonces, este tipo de magia sí va a ser condenada en estos primeros tiempos por la iglesia. ¿Y cómo vamos a poder, sobre este tipo de magia, de magia negra o nigromancia, no vamos a hablar mucho porque nos vamos a ir un poquito más entre esto que es la medicina y la ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos? No hay muchos parámetros para ir definiendo el campo de lo que era la ciencia y de lo que era la magia, porque caminan juntos, ¿no? Durante muchos siglos van a caminar juntos. Tenemos, por ejemplo, ya para 1654, y para que los que nos escuchan puedan tener una idea, por ejemplo, tenemos un libro que se escribe en España en el año de 1664 y que se llama Secretos de Naturaleza. El autor es Jerónimo Cortés. Entonces, él nos va a hablar también de varios temas que se relacionan con la medicina, pero donde va a interceder también el campo de la magia, ¿no? Por ejemplo, algo que decía Jerónimo Cortés era sobre la fisonomía, ¿no? De ciertas personas o ciertos individuos. Un ejemplo de ello, él decía, el color del rostro blanquecino como de yeso o plomo denota complexión fría. Temperamento colérico, flemático, sanguíneo o melancólico. Él, por ejemplo, también leyendo la fisonomía, los rasgos, el color de la piel, los ojos, decía, por ejemplo, los que tienen los ojos muy hondos y casi escondidos, naturalmente ven mucho y penetran con la vista, pero suelen ser sospechosos, maliciosos, traidores, temerosos, de gran ira, peores costumbres, tienen gran memoria y mienten de ligero, son atrevidos, soberbios y crueles.
Pero, por ejemplo, también tiene un tratado en el libro, es un libro bastante extenso, donde nos habla sobre las propiedades de diversas plantas. Una de ellas lo es, por ejemplo, el romero, y él nos dice, el romero de su naturaleza es caliente, seco, aromático, odorífico. Así recrea y conforta todas las partes del cuerpo, alegra y fortifica los sentidos, consume las humedades, frialdades y males contagiosos. Y estas son las propiedades medicinales del romero, ¿no? Esto sí es ya una parte propia de la medicina, de lo que se había encontrado sobre las propiedades beneficiosas del romero, pero también nos dice acerca del romero. En casa, quien acostumbra a sahumar con romero no habitan los espíritus inmundos. Y esto, bueno, pues ya pertenece, por ejemplo, a una rama de la magia, ¿no? Y así lo vamos a encontrar, por ejemplo, él nos habla también, por ejemplo, de las propiedades de ciertas piedras y, bueno, de diversos, de diversas propiedades de plantas, pero que se van relacionando también con la magia, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, una creencia extendida en todo el mundo que me parece interesante, que lo es lo que conocemos, nosotros aquí en México lo conocemos como mal de ojo, ¿no? Que es algo que hasta la fecha consideramos. Pero esto empieza desde la antigüedad. Se han encontrado, se considera que la creencia sobre este mal de ojo comienza en Mesopotamia y en Egipto, ¿no? Porque se han encontrado por ahí algunas evidencias de que estas culturas antiguas ya creían en este famoso mal de ojo. En España, por ejemplo, no dicen mal de ojo, en España dicen ahojar. Y la creencia está muy extendida y también la creencia está muy extendida en todos los países de América Latina. Entonces, no sé si quiere que hablemos un poquito sobre este tema. Adelante, adelante, maestra. Bueno, entonces, bueno, se considera esto del mal de ojo cuando una persona tiene una vista muy fuerte y las personas pueden tener justamente el deseo de dañar a una persona, a una cosecha o, por ejemplo, a los animales de ganado. Pero también esto puede ser inconsciente, puede ser que con solo la vista muy fuerte de ciertos individuos, esto pueda suceder. Entonces, se considera, por ejemplo, que la envidia es una variante del mal de ojo, ¿no? Cuando una persona envidia la cosecha del vecino o cuando envidia el ganado que tiene el vecino, lo ahoja y entonces, bueno, la cosecha se pierde, los animales mueren. ¿Y quiénes son los más propensos a sufrir mal de ojo? Los más propensos, se considera, son los bebés, que son todavía muy indefensos en su energía. Dicen por ahí algunos tratados, las jóvenes bonitas y también los ancianos, ¿no? Que también ya su energía es un poco más reducida. Y bueno, ¿cuáles son o cuáles serían los síntomas que se consideran de que una persona está con mal de ojo o ahojada? Los síntomas, por ejemplo, nos dicen en los niños, es el llanto continuo, la falta de apetito, el insomnio, las pesadillas y sueños negativos. Y en los adultos, por ejemplo, pesadez y opresión en el pecho, presión en la garganta, tensión nerviosa, ansiedad, depresión, mareos, mente confusa, en fin. ¿Cómo se diagnostica este mal de ojo en México, por ejemplo? Bueno, nos dicen ciertas costumbres populares que hay que poner sal gorda en una cazuela de barro o de metal, se enciende con alcohol, se prende y según arda, se irá echando al fuego la sal. Si los chasquidos son fuertes, esto indica que la persona tiene mal de ojo, si son débiles, no lo tiene. Por ejemplo, hay algunas personas de medicina tradicional en México que utilizan para quitar el mal de ojo lo que se conocen como baños de limpieza, que por ejemplo se pueden preparar con artemisa, con enebro, con ruda,
con comino, con ajo, y se aconseja a la gente bañarse con este remedio. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los remedios para el mal de ojo. Y existen algunos otros, algunos elementos, ¿no? Como objetos o talismanes que antes se usaban mucho, yo creo que usted lo recuerda, doctor, que es el famoso ojo de venado, ¿no? Que es una semilla que justamente tiene forma de un ojo y que se ponía con un hilito rojo colgada en la muñequita del bebé, ¿no? Para evitar que que alguien le hiciera mal de ojo. Y esto, bueno, yo lo veía mucho cuando era niña, ¿no? Yo no lo entendía, pero decía, bueno, pues que para el mal de ojo, pues yo decía, no sé qué es eso, pero bueno, entonces ahora sabemos lo que es el mal de ojo, ya se encuentra menos, y se considera desde la antigüedad, por ejemplo, que estos tienen el poder de protección justamente porque representa o se parece mucho a un ojito. Incluso, por ejemplo, hay ciertas plantas que comparten esto mismo, ¿no? Por ejemplo, la famosa mandrágora, que es una planta mágica. Por ahí yo creo que los que son asiduos de Harry Potter la conocen, porque tiene una forma como de un ser humano, ¿no? Entonces, esta planta, entre sus propiedades, se dice que puede ayudar a la concepción de un bebé cuando la mujer tiene algún tipo de problema, ¿no? Para concebir. Entonces, que las plantas, por ejemplo, que tienen forma de riñón también se pueden tomar y ayudan justamente al riñón, o las que se parecen al hígado. Todas estas plantas o propiedades van a ayudar, ¿no? Son estas las creencias que se tienen, le digo, no solo en México, sino en muchas partes de Europa todavía a la fecha. Eso que está diciendo es una realidad. Déjenme comentarles, mi esposa de descendencia libanesa. Entonces, cuando mis hijos estaban pequeños, ellos utilizan mucho un ojito azul, precisamente, y traían mis hijos precisamente pensando en ese concepto de mal de ojo. Quiero hacer un comentario aquí, para los que nos están escuchando. Pareciera ser que estamos hablando de pura magia, pero déjenme decir que el pensamiento médico, yo como médico lo comento como parte de los compañeros médicos que nos reunimos, la ciencia es eminentemente cartesiana, la ciencia es totalmente comtiana, ¿no? O sea, solamente atendemos lo físico. Incluso la psicología, que ya sale un poquito más allá de la medicina, no es psiquiatría, la psicología, a veces por muchos médicos es considerado también como una pataciencia, porque no tiene el proceso como la medicina convencional, la medicina alópata. Y entonces a los psicólogos los hacen a un lado, pero la psicología tiene un valor muy fundamental y hay algunos médicos alópatas que ustedes pueden decir, bueno, pues es que están loquitos los señores, donde dicen, ¿sabes qué? Yo ya no puedo hacer nada porque esto no es asunto de carácter médico, es asunto de la psicología, es asunto de la medicina de campo, dicen en mi país. La medicina de campo en mi país se le conoce como la medicina tradicional, donde no es la medicina institucionalizada, donde tienes el consultorio, sino todo lo que usted está diciendo, pero finalmente, aunque tenemos un pensamiento mágico, la realidad es una realidad, no escapamos a la realidad, maestra, adelante. Sí, bueno, y esto además, o sea, todavía, le digo, en México se cree mucho, no solo, por ejemplo, en el mal de ojo, ¿no? Sino, por ejemplo, en el empacho. Y que todavía, por ejemplo, en muchas poblaciones persisten boticas en donde se hacen fórmulas, ¿no? Para curar el empacho, La ya no interrumpo. digamos. Para la gente que no es de México, para la gente de otros países, les pudiera platicar qué es el empacho así muy rápidamente. Sí, bueno, es un malestar estomacal, ¿no? Por el que pasa el bebé, ¿no? Que sobre todo da a los bebés o a los niños pequeños, aunque también una persona adulta puede sufrir de empacho, pero por lo regular da a los niños pequeños. Entonces es un malestar estomacal y se les lleva, en este caso, con
con lo que se conoce en México aquí como una curandera, ahora podríamos decir, bueno, es alguien que maneja medicina tradicional o herbolaria, y esta curandera o persona que sabe de medicina tradicional frota el estómago del bebé, la espaldita, pero lo frota con manteca y a la manteca también la preparan de una forma singular, ¿no? Y entonces hacen esta especie de masaje para quitar justamente el empacho, ¿no? Se dice que es algo que se pegó en el intestino del bebé. Creo que es así lo entiendo. Sí, sí, es muy interesante lo que nos está platicando. Incluso en México, la mayoría de las personas, sobre todo de las grandes, a las amígdalas o a la amigdalitis le llamamos anginas o le llamaban anginas. Y también hay otro tratamiento para quitar las anginas, pero no con antibiótico, sino con una serie de masajes en determinada parte del cuerpo, donde dice, voy a que me truenen las anginas. ¿Sí? Así. Estamos hablando de medicina tradicional que nada tiene que ver con magia, salvo el pensamiento demasiado eh, eh, paradigmatizado con la medicina científica, pero eso es una realidad. Yo lo he visto, lo he vivido. Adelante, maestro. Sí, efectivamente, doctor. Y bueno, nosotros, por ejemplo, como usted lo decía, ¿no? Decimos en México para tronar las anginas, ¿no? Pero bueno, si nos remontamos, por ejemplo, a toda esta medicina milenaria china, por ejemplo, bueno, pues ellos consideran que al tratar ciertas partes del cuerpo externas, se puede curar un órgano interno, ¿no? Por eso tenemos la acupuntura, que tiene, bueno, pues una diversidad de lo que se conoce como canales o meridianos, en donde incluso, no sé, en el brazo, ¿no? Está el canal del corazón y se inserta ahí la aguja pues, para algún mal del corazón o cardíaco, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? En México, bueno, pues estas partes del cuerpo como los brazos que se relacionan, ¿no? Con las anginas y que sigue prevaleciendo, bueno, pues en todo México, ¿no? Desde el norte hasta el sur. Por ejemplo, con esto del mal de ojo, también por ahí en algún tratado nos encontramos con una oración también que se tiene que decir cuando se sospecha que se está ahogado, dirían los españoles, y dice así: con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la Virgen María y el Espíritu Santo. Si te entró por la cabeza, Santa Teresa. Si te entró por la boca, Santa Polonia. Si te entró por las manos, San Urbano. Si te entró por el cuerpo, los santos sacramentos. Si te entró por los pies, los ángeles 33. ¿No? Y entonces seguimos magia y medicina. Sí. O religión y medicina. Adelante, adelante, maestra. Yo la escucho. Está preciosa. Sí, o religión y medicina. Entonces, bueno, son temas interesantes que vemos que vienen desde los primeros tiempos de la humanidad y que estamos en el año de 2022 y bueno, pues continuamos con algunas cosas similares, ¿no? Y que además, bueno, la medicina tradicional también, bueno, ya se ha aceptado, ¿no? Yo tengo mucho respeto por la medicina tradicional, por esta sabiduría ancestral, ¿no? Y que la han utilizado nuestros pueblos indígenas de México, pues también desde tiempos ancestrales, ¿no? Incluso, bueno, ambos, bueno, todo el mundo, ¿no? Se ha beneficiado con esta transculturación, porque bueno, cuando llegan los españoles también traen plantas novedosas que se incorporan a todo este sistema de plantas medicinales que existían en México, y lo mismo sucede que muchas plantas medicinales que solo son propias de México comienzan también a importarse y a comenzar a ser utilizadas, ¿no? Por los conocimientos o la sabiduría popular y herbolaria de otros países, ¿no? Llámese el caso de España, de Portugal y pues muchos, ¿no? Muchos otros. Fíjense que muchos de los jóvenes, de los que están entrando jóvenes a medicinas complementarias,
se van, por ejemplo, al campo de la aromoterapia, ¿no? Que es precisamente la síntesis de todo esto que usted está platicando, ya con procedimiento científico para poder quitarle a las plantas la esencia. Hay aromaterapia mexicana, hay aromaterapia, productos de Suiza, productos de Estados Unidos, donde en algunos de los casos se permite tomar las gotas de estas sustancias para provocar precisamente, vamos a hablar de la menta, por ejemplo, ¿no? La menta en la medicina tradicional, convencional, como la que conocemos nosotros, sirve precisamente para las vías respiratorias, pero esta aromaterapia la tiene concentrada, utiliza la parte científica, pero la seguimos utilizando. Se sigue utilizando la medicina convencional en muchos casos, pero ahora tecnologizada, ¿sí? Sin embargo, es más rica con lo que usted está platicando. Y a mí para los que viven en México, hay lugares donde todavía hay una profunda tradición en este conocimiento que se pasa de padres a hijos. Está Michoacán, por ejemplo, donde usted es. Guanajuato lo está perdiendo desafortunadamente, pero está Chiapas, está Oaxaca, está pues todo el sur de nuestro país y algunas partes del norte del país con todos nuestros naturales o indígenas de ese lugar. Pero algo le está sucediendo a los jóvenes, están dejando esta parte que es tradicional, y yo siempre les he preguntado a muchos de mis estudiantes, les digo, ¿cómo vivíamos antes de que apareciera la ciencia? Sí, bueno, vivíamos con todos estos conocimientos. Yo no sé si sea positivo relacionar la religión y la magia con esto, pero finalmente nos ha permitido llegar a donde llegamos a ser, hasta llegar a algo muy complejo de analizar, que es la industria de la medicina. ¿Sí? Esa industria de la medicina a veces ya no sé si es para curarnos, para enfermarnos, para sacarnos dinero o para en realidad que haga su papel correspondiente. Hay una persona que trabaja mucho en el área de alimentación, que es Instituto Nacional de Trofología de nuestro país, y él dice, no debería existir la medicina, lo único que debería existir de la medicina es traumatología, porque todo lo demás se puede solucionar con el problema alimenticio. Bueno, es su visión, es una visión que claro, no vamos a quitar la medicina científica, pero sí es muy importante lo que usted nos está enseñando, maestra. Muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, y esa relación que vamos haciendo con todo ese bagaje cultural que tenemos. Sí, por supuesto, doctor. Por supuesto, sí. Y bueno, para dar un ejemplo, ¿no?, de lo que ocurría en el siglo XIX. Encontré dos ejemplos de lo que ocurría en el siglo XIX, uno en la ciudad de Barcelona, en España, y otro en México. La nota del periódico, porque está en un periódico que está en una hemeroteca en España, nos cuenta que en la ciudad de Barcelona vivía una curandera llamada Rosa. Ella era casada, de edad de 50 años, conocida con el nombre de Pastora. Tenía en su habitación una imagen del Niño Jesús, otra de la Virgen y otra de la Trinidad. Daba a entender a las gentes de toda clase que en gran número acudían a ella que estas imágenes con sus revelaciones le manifestaban el remedio que debía aplicar, que ella ayudaba a los pacientes encargándose de sufrir por mitad sus dolores y que por lo tanto lo que lograba con sus oraciones a aquellas imágenes que en cierta ocasión por 33 credos que hizo rezar a un delincuente le libró de la pena capital a la que se hallaba sentenciada. Para toda clase de enfermedades mandaba aplicar un redaño en el vientre que vendía en 6 pesetas, preparado con una porción de ciertos polvos, y daba para beber por 4 pesetas unas botellitas del aceite de las lámparas que habían ardido en el día del Viernes Santo y la noche de Navidad, encargando a los pacientes que tuvieran fe y se encomendasen a las referidas imágenes. Al mismo tiempo tenía esta mujer sus ribetes de adivina, pues profetizaba la suerte y destino de cuantos iban a consultarla, haciéndoles antes rezar algunas oraciones del catecismo y practicar varias ceremonias particulares.
Este es un testimonio del 23 de mayo de 1841, ¿no? Este sí fue un caso de lo que nosotros podemos considerar como charlatanería, ¿no? Que a lo mejor acabamos con eso, ¿no? Hablando de que no todo tampoco es a pie juntillas. Y incluso fue juzgada, fue puesta presa porque estafó a toda una familia. Pero bueno, estamos viendo que para el año de 1841 en Barcelona, pues muchísima gente era creyente, ¿no? De este tipo de cosas. Y ahora llegamos a México. Y también es un periódico que es de el 15 de mayo de 1902. Es el periódico que se llamaba Quincenal Pedagógico y que nos da un testimonio pues bastante curioso, ¿no? Lo voy a leer porque es muy rico, ¿no? El texto, y solo así nos vamos a ver. Dice, todos hemos oído hablar de los que se curan el dolor de costado con polvos quemados de asta de ciervo, de los que se curan otra enfermedad portando en el bolsillo una pata de carnero, o de los que se alivian de un dolor de muelas apretando con todas sus fuerzas una cabeza de ajo. Pero eso nada vale en comparación de la realidad, es decir, de lo que ejecutan las gentes del pueblo y sobre todo las del campo. Las calenturas las combaten aplicando pollos o pichones recién muertos al abdomen, las ronqueras con redaño de carnero, lo mismo que usaba nuestra curandera de Barcelona. La debilidad con sustancias de cajeta de membrillo, la tifoidea con unas cataplasmas de unto sin sal aderezado con rosa de Castilla, el envenenamiento causado por mordedura de culebra o picadura de alacrán con chocolate. La administración de los medicamentos es también especial. Para que surte efecto tal medicina, hay que poner los vendajes en cruz. Para que la otra dé el resultado apetecido, hay que rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Para que tal herida no se encone, se debe decir 3 veces tal jaculatoria. Y por extraño que parezca, esas alusiones, esas necedades, a veces esos crímenes, tienen su código, su literatura y su pauta. El manual de medicina que dejó el beato Gregorio López es buena muestra de esa manera de entender el alivio de las enfermedades. Y lo cierto es que la culpa de esas absurdas prácticas duren toda la vida la tienen en buena parte los boticarios y sus dependientes. Si va un sujeto y pide en una farmacia vinagre de los 4 ladrones, polvos de enamorar, unto de león, cuajo de mula, hierba de la fiera, o cualquier atrocidad así, le venden el primer producto inerte que se encuentran a la mano y despachan al cliente muy satisfecho despachan al cliente muy satisfecho. En materia de hechicería, la lista sería interminable. Hechiceras hay que levantan la figura de cualquier persona y poniéndole alfileres en los ojos, en las manos, en las piernas o en los pies, creen producirle cegueras, reumatismos, dolores y hasta mutilaciones, dejando para el último extremo clavar el alfiler en el corazón, con lo que tienen fin los padecimientos del perseguido. Y aquí nos estamos encontrando otra vez una serie de creencias, pero yo lo que decía, bueno, y quiero hacer un paréntesis. Este periódico es del año de 1901 y la población mexicana, bueno, pues vemos que seguía siendo así va esto, ¿no? Y que en las boticas se vendían todos estos remedios. Boticas, no estamos hablando aquí, bueno, pues de otro tipo de establecimientos. Estamos en el año 2022 y bueno, la pandemia también nos ha hecho rescatar, ¿no? Ciertos remedios o ciertas cosas, ¿no? Que se hacían en el pasado. Esto, por ejemplo, él lo dice como el vinagre de los 4 rateros. En este tiempo se conoce como el aceite de los 4 rateros. Y voy a platicar un poquito la historia. Esta historia surge en la Edad Media cuando había una cantidad interminable de pestes, ¿no? Que no había cura para ellas. Entonces, pues muchas veces la gente abandonaba su casa para irse a vivir a otra población, incluso dejaban a personas, parientes suyos, que ya no tenían remedio, pues los dejaban ahí agonizando.
y resulta que un grupo de rateros aprovechaba la situación para entrar a robar las pertenencias o de las casas abandonadas o bien de las casas en donde aún todavía hubiera alguien que estaba por ahí ya agonizando. Cuando las autoridades los aprenden, les conmutan la pena de muerte si ellos, bueno, les prometen conmutarles la pena de muerte, si ellos dicen por qué ellos entraban a todas las casas y no se enfermaban, ¿no? Entonces ellos dicen que era por cierto aceite que se mezclaba con diversas plantas. En ese entonces, bueno, pues las plantas muchas veces eran traídas, no sé, de Asia, de otras partes, ¿no? No había tal cantidad o la posibilidad como la tenemos ahora de tenerlas todas a la mano. Entonces, bueno, ellos dicen que es una mezcla de plantas. Y pues esto sí es medicina, ¿no? Porque las plantas que ellos mezclaban eran, por ejemplo, romero, clavo y otras que tienen propiedades antivirales, que tienen propiedades antibacteriales. Y entonces se untaban esto, entonces, bueno, pues esto no es tanta magia. Y a raíz de la pandemia se volvió a poner en boga y todavía aquí en Morelia se vende lo que se conoce como el aceite del ratero, porque se quedó así el nombre, por el aceite del ratero. De hecho, yo le comento, yo lo estuve utilizando, es un aceite que se ponía en las muñecas, en las sienes, atrás del cuello, un poquito por aquí. Yo lo estuve utilizando durante toda la pandemia, ¿no? Por ahí todavía traigo un frasquito pequeño de Rollon y podemos decir, es una creencia, pero no, o sea, es algo científico porque todas estas plantas ciertamente tienen propiedades virales, antivirales, perdón, y bueno, y seguimos con estas creencias hasta el año 2022, en donde mezclamos, como decimos, magia y religión, ciencias y creencias, ¿no? La conozco precisamente, ahorita me estaba recordando que una amiga que acaba de fallecer, ya grande, se dedicaba a hacer extractos de plantas y hacer esto. Y tenía como un premio cuidadoso ese aceite de los cuatro ladrones. Y decía, mira, ponte esto no es para todo mundo. Todo ese tipo de cosas cuidadosas, usted me lo está repitiendo y lo seguimos usando en el 2021. ¿Qué dirán los médicos? ¿Qué dirán los médicos tradicionales, maestra? Por todo esto. Los médicos tradicionales, yo creo que es una fortuna que ya en México se han abierto más opciones para cuidar, ¿no? La medicina tradicional. Ya está un poco más abierto, las instituciones incluso están más abiertas a escuchar a todo este tipo de médicos tradicionales, que era lo que comentabas. También vamos a decir que una cosa es la medicina tradicional, pero que también existe mucha charlatanería por ahí, ¿no? O sea, no cualquier persona realmente sabe eh, la esencia o tiene la sabiduría ancestral para utilizar cualquier tipo de planta, ¿no? Que muchas plantas también pueden ser sumamente tóxicas, entonces hay que saber cómo usarlas. Pero creo que la medicina tradicional se está abriendo camino, se está rescatando, cosa que me parece magnífico. Ya incluso yo veo, incluso institucionalmente, que se le da cierto lugar a esta medicina tradicional, que se organizan congresos con médicos tradicionales, sobre todo que la manejan mucho, ¿no? Miembros de las comunidades indígenas que afortunadamente existen todavía en nuestro país. Allí tengo un amigo en Don Salvador, en el mercado de San Juan, de ahí de Morelia, un amigo que él es botánico o ingeniero. Sí, claro, no don sé si Chava. Don Chava. Don Chava. Don Chava, y es experto en todo esto de la medicina, de la herbolaria. Yo he estado con él varias ocasiones. Un hombre que tiene, yo creo que unos 40, 50 pacientes diarios, pero tiene un gran auge. Bueno, tiene como 4 locales ahí llenos de plantas,
pero es muy importante que ahora que hemos estado platicando magia, religión y medicina, que tengan mucho cuidado con lo que usted está diciendo, quitar la charlatanería, quitar esa parte de charlatanería, porque hay mucha gente que abusa de eso y dejar la parte tradicional que en realidad tiene uso científico. Todo este proceso herbolario, todo este proceso de la piedra, todo este proceso tiene un sustento científico si queremos profundizar en el conocimiento científico. Y es importante que las personas vayamos diferenciando una cosa y otra, maestra. ¿Cómo va usted para ir cerrando porque yo me la puedo pasar con usted platicando aquí 2 horas o más, o todo el día, o incluso con usted, pero ¿qué pudiéramos decir ya como colofón de todo este cierre, algunas sugerencias y algunas ideas significativas de su parte, maestra? Bueno, como lo mencionó, me parece un acierto que la medicina tradicional se vaya abriendo campo, ¿no? Y me parece también que todas estas creencias que tienen, por ejemplo, los pueblos indígenas, pues tampoco son erráticas, ¿no? Esto que ellos mezclan pues, con su propia cosmovisión, ¿no? Por ejemplo, muchos médicos tradicionales, antes de cortar una planta, pide permiso a la naturaleza, ¿no? Me parece que no es errático y me parece que tendremos que volver a la cultura, como usted dice, con los jóvenes y con todo lo que está pasando en el mundo, de volver a tener ese respeto por la naturaleza, ¿no? De volver a ciertas cosas que son más naturales. Usted como odontólogo, por ejemplo, no me puede mentir que muchas veces se dice que cuando hay un dolor de muelas hay que masticar un clavo, ¿no? El clavo, la esencia del clavo, la especie. Pero como yo indico también, ver justamente quién de verdad es un médico tradicional, ¿no? Porque hay muchos también que se han basado en la charlatanería, que pueden incluso pues matar a alguien con una planta que no esté bien dosificada, en fin, ¿no? Muchísimas cosas. El tema para tratar es extremadamente amplio. También, otra cosa, bueno, pues es que tampoco se debe perder la medicina, ¿no? Porque finalmente tiene un conocimiento científico, pero creo que sí, ambas se pueden hoy conjugar. Creo que no están peleadas ya, y creo que la medicina tradicional lo ha demostrado. Incluso hay un libro que es famoso, se me escapa el título ahorita, pero que se hizo durante el siglo XVI cuando llegaron los españoles, y que destacan todas las propiedades medicinales, como de unas 60 o 70 plantas, ¿no? Que se encuentran en el territorio de México durante el siglo XVI. Muy interesante. Fíjense que los médicos, bueno, yo ya estoy arriba de la 6ª década, ¿no? Entonces, cuando yo era niño, mis médicos eran obviamente, pues mucho más, estamos hablando de que si ahorita vivieran tendrían 150 años, ¿no? 130 años. Pero ellos eran muy sabios en hacer el diagnóstico a través de la vista, a través del oído, a través de tocar. Ahora, la medicina actual es una medicina de laboratorios, ¿sí? Porque pues nada más veas todas estas pruebas y la máquina ya te va a dar el resultado, tú nada más le haces el medicamento, haces la cirugía correspondiente, haces la integración de información, pero antes no existía todo esto. Sí, antes no existía todo esto, el médico era clínico, así se les llamaba, médicos clínicos, y ahí vemos en las series de televisión tantos personajes que son médicos clínicos, como hay varios personajes ahí en los programas, se me escapan los nombres, pero que tenían esa particularidad de haber rescatado toda esa riqueza de la medicina, a la cual podemos decir que estaba mezclado con la magia,
pero es precisamente parte de la idiosincrasia de las personas. Como usted lo dijo, desde los celtas, que eran importantísimos magos, importantísimos médicos, hasta llegar a nuestros chamanes en América, que finalmente son muy buenos, y qué bueno que la medicina ha avanzado, pero hay que darle su crédito a toda la parte de la medicina tradicional, que es muy significativa y de la cual usted es experta y ha estudiado muchísimo. Ojalá después tengamos otro programa con usted, maestra, para profundizar este tema ya con acciones más concretas, maestra. Con mucho gusto, doctor, claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, pues nada más, pues volver a repetir, ¿no? Que creo que ya la medicina y la medicina tradicional no están peleadas. Creo que bien pueden caminar de la mano, creo que también se estudia mucho. Finalmente, pues muchos medicamentos se hacen justamente con el extracto de las plantas, ¿no? Entonces creo que no deben de estar peleadas. Creo que debemos darnos por lo menos la oportunidad de conocer. Y si no es como para nosotros tomar el medicamento tradicional, bueno, digo, nosotros, yo sí lo hago, pero por lo menos conocerlo y conocerlo como algo cultural, como una parte de nuestra identidad cultural como mexicanos, ¿no? Como usted bien lo ha dicho, hacer una apertura, ¿no? Y apostar también un poquito por toda esta tradición y sabiduría ancestral. Yo soy también un fiel seguidor del enebro, de la crema de enebro, que es excelente para el dolor muscular y articular. Y estamos hablando de que no necesita anestésico, que no necesita gilocaína, que no necesita otro tipo de medicamentos. El enebro es excelente. Y no digo el nombre de la marca porque no se trata de echar porras. Maestra, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. No se le olvide, tenemos un siguiente programa para hablar sobre acciones muy concretas de esta medicina. Ahora sí le vamos a poner medicina tradicional. Empezamos con esto que se llama magia y medicina y hablaremos después de medicina tradicional, de la cual usted es experta. Maestra, muchas gracias. ¿Algún mensaje último? No, pues un honor haber estado con usted, con ustedes. Y pues me parece, lo felicito por todas estas entrevistas, por los programas que hace, muy interesantes, y qué bueno que usted justamente también está difundiendo esta parte. Bueno, ya no digamos de la medicina tradicional, ¿no? Sino de la medicina holística o de estas terapias alternativas que también en algún momento, pero bueno, ya usted ha hablado con varios invitados acerca de ello, pero que también en algún momento podemos referirnos a ellas un poco, ¿no? Claro, también vamos a conocer toda su experiencia en el ámbito de la medicina energética, pero mejor lo dejamos porque si no ya se nos fue el tiempo, maestra. Muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Recuerden que tenemos un segundo programa con la maestra Sofía para platicar sobre, ahora sí, le vamos a poner medicina tradicional. Empezamos con magia y medicina y nos vamos al segundo programa de medicina tradicional. Hasta luego, no se les olvide suscribirse al programa, darle link si les gustó el programa y ver todos los demás programas que tenemos en el foro o que tenemos en Online Topics, que tenemos en nuestros programas. Gracias y nos veremos hasta el programa siguiente. Hasta luego.